Desde Huesca nos ha llegado este Mercedes Clase C W205 para mejorarle todo el sistema de sonido. El cliente siempre ha sido un gran aficionado a mejorar la calidad de audio en su vehículo. Es de la vieja escuela. Antiguamente se diseñaban amplificadores de muy alta calidad, aún se siguen diseñando, pero antiguamente había aún un catálogo mucho más extenso en amplificación, donde se buscaba ante todo el gran compromiso de los fabricantes para crear productos de muy alta gama. Nos ha traído una amplificación de su anterior vehículo para amplificar un subwoofer y también el subwoofer, que lo vamos a añadir a toda la configuración que le acabamos de diseñar. La configuración consta de dos tweeters que van en las molduras de los paneles delanteros, tanto del conductor y acompañante. Tiene esas molduras para poder instalar los tweeters, que ahora mismo este vehículo en el paquete básico no tiene, y vamos a añadir los de la firma francesa Blam Audio, de la gama Signature, de 25 milímetros. Si os fijáis, su cúpula es como de color blanco. Esta cúpula está fabricada en magnesio. Esto hace que estos tweeters tengan la cúpula, como comento, muy rígida y puedan tener resoluciones por encima de los 24.000 Hz. Esto hace que sean aptos para escuchar música en alta resolución. Son unos tweeters muy detallados y que nos van a aportar ese grado de detalle que busca el cliente. Para los rangos medios que van en el panel de puerta, que son específicos, si os fijáis tienen estos tres soportes, ya que el altavoz va montado a presión en ese anclaje del panel de puerta. Vamos a utilizar también la gama más alta de Blam Audio, que es la gama Signature. Es un rango medio de 4 pulgadas, fabricado en fibra de carbono, lo que otorga una gran rigidez y un detalle en instrumentación, vocales y melodías muy bueno. Es un sonido muy acústico. Fijaros en la construcción del altavoz, el chasis de aluminio, imán de neodimio, hace que este tipo de altavoz lo aprecien mucho todas aquellas personas que buscan ante todo calidad y detalle, que sea muy instrumental el sistema de sonido. Los woofers vamos a utilizar los mejores que hay a día de hoy para Mercedes, que son los de la firma alemana Eton. Un producto todo desarrollado en su fábrica, en su país natal, en Alemania, que consta de un imán de neodimio. El chasis del altavoz va fabricado con la misma forma que el altavoz original y tiene un altavoz de 8 pulgadas en cono de papel anacalado. Ofrece un grave con mucha extensión y mucha potencia, pero a su vez muy elegante. Y se aleja mucho en su detalle y en su resultado final respecto a otros altavoces que también fabrican otras marcas. Este es el mejor woofer que a día de hoy, de tantos que hemos probado, es el que mejor resultado ofrece. Vamos a tener graves suficientes, va a ser muy dinámico, pero también lo más importante, un grave señorial y bonito, contorneado, como el que nos gusta para cualquier sistema de audio de calidad como el que vamos a realizar. En total llevará 6 altavoces que se amplificarán con la amplificación en clase AB de Mosconi. Tenemos las gamas Pico, que son mucho más pequeñas, alrededor de 1 kilo. Este amplificador pesará sobre los 4 kilos. Y evidentemente un amplificador que es más grande tiene componentes sobredimensionados que en un amplificador más pequeño no pueden entrar. ¿Esto qué nos ofrece? Pues que el amplificador va a tener más rendimiento, mayor control sobre los altavoces y va a tener una amplificación más dedicada a ofrecer un control perfecto sobre el altavoz en su movimiento y también en su calidad. Es decir, vamos a tener mucho más detalle en tener un sonido mucho más analítico. Va a tener mucho más contorno las vocales, los instrumentos, mejor color, un sonido mucho más natural y más energía para amplificar bien el sistema de audio. 8 canales de 90 vatios RMS que amplificaremos en activo los 6 altavoces delanteros, es decir, 2 canales para agudos, 2 canales para los rangos medios y 2 para los woofers frontales. Nos sobran otros 2 canales que amplificaremos también, 2 altavoces coaxiales también que son específicos también para este vehículo, de plug and play,
que tendrán el rango medio de 4 pulgadas con el tweeter, que irán en las plazas traseras. De esta forma amplificamos todo el sistema de sonido para conseguir una gran imagen estereofónica, un sonido muy detallado delante nuestra, dinámico, potente y con gran detalle, y a su vez los altavoces traseros no descuidamos el sonido para las plazas traseras y también irán procesados para que todo el sistema sea un equipamiento sin fisuras, con el predominio de delante, pero también procesando el sonido de atrás para que todo suene muy bien desde cualquier punto de escucha. La amplificación nos la trae el cliente de su anterior sistema de audio. Fijaros el amplificador, un amplificador de gama alta de la firma americana JL Audio. Es un amplificador de 1000 vatios reales. Un amplificador que nos va a ofrecer toda la potencia y músculo para el subwoofer de 13 pulgadas que vamos a instalar. Fijaros cómo es el altavoz, es plano, tiene una bobina enorme el altavoz. Y luego el tipo de construcción que tiene, que esto hemos visto en otras marcas que han hecho unos altavoces muy similares a JL Audio, para mí esta marca es la líder en este tipo de altavoces que sean planos y que tengan a su vez un gran rendimiento y no se aprecie que es un altavoz plano, es decir, es un altavoz súper bien construido. El golpe dinámico de JL Audio en graves es controlado, muy bonito, para todas aquellas personas que les guste tener un subwoofer, como digo, que sea preciso y también a su vez potente. Ahora bien, toda esta cantidad de vatios no la vamos a emplear para conseguir un vehículo que suene súper fuerte en subwoofer. Lo vamos a emplear simplemente para otorgar un grave muy controladito que combine con toda la calidad que vamos a conseguir en el interior del coche y sobre todo conseguir ese par con el amplificador para que nos dé un control sobre el altavoz mucho más veloz, sobre el subwoofer, pero no para emplear toda su potencia bruta, ya que si el subwoofer estuviera muy alto o muy potente, no combinaría bien con un sistema de audio de calidad y desentonaría el grave, que estaría totalmente pasado respecto al sonido que hay dentro del coche. Es decir, vamos a combinar toda esta energía de este amplificador para conseguir un grave muy controlado y muy dinámico. Realizaremos una insonorización parcial de las puertas delanteras para eliminar esas resonancias que el altavoz de rango medio puede emitir y por lo tanto conseguir mejor rendimiento y mejor detalle de la reproducción de la zona media de los altavoces. También, al amplificar un subwoofer que también va a ser muy potente, insonorizaremos todo el maletero y el portón para que de esta forma sea sólido, es decir, cuando el subwoofer se extienda en su frecuencia, todas esas ondas van a propagarse por todo el interior del maletero. Si no se insonorizara, vibraría el maletero y perderíamos presión acústica. Al insonorizarlo, conseguimos rigidez, eliminar ruidos y aumentar los dBs, es decir, vamos a tener un incremento de energía sobre las ondas que se propagan dentro del maletero al estar insonorizado, con lo cual conseguiremos un grave muy bonito dentro del vehículo. Esto es todo, ya sin más, pasamos al paso a paso de todo el reportaje y os mostraremos también el resultado del antes y el después en sonido. Bueno, como siempre, lo primero, comprobar siempre cómo suena el sistema de audio original, ver cuáles son sus deficiencias. Nos vamos al menú de la radio y comprobamos cómo están los ajustes de sonido, para ver que realmente el cliente no tiene ninguna ecualización. Tenemos agudos, medios y graves al 0, con lo cual está todo perfecto, que es así como vamos a ecualizar el sistema de sonido. Luego ya si el cliente, una vez nosotros terminemos de ecualizar el equipo, quiere subir o bajar un poquito el grave o los agudos, lo puede realizar desde la radio original sin problemas. Y de esta forma nos aseguramos que cuando ecualicemos no ecualizamos sobre una ecualización, como podría haber sido el caso y no lo es. Vamos a comenzar con una pista para ver los tonos, cómo suena la instrumentación, las guitarras, las vocales, con un disco de Mark Knopfler, y así ver las deficiencias que tiene, aunque conocemos muy bien estos equipos y hemos subido muchos sistemas de audio. No lo vamos a hacer largo, vamos para allá.
prácticamente el volumen al máximo, tiene muy poquita potencia, vamos a subirlo más. Flash goes a little hummingbird, darting word and thread. At the screen door by his lemon tree, out here with the quick and the dead. Design of blinds above LA, frame the perfect view. It's gonna be another day of sun and shameless blue. Fijaros, a pesar de que hemos comprobado que el ecualizador no estaban altos los agudos ni los medios, porque normalmente en estos coches, con lo mal que suenan, suelen muchas veces los dueños del vehículo de intentar subir un poco la ecualización y retocarla un poco por las carencias que tiene. Aún a pesar de todo, suena el medio súper enlatado. Pensar que este coche no viene con tweeters de origen, con lo cual el fabricante que ha montado este equipo de audio en este Mercedes lo que hace es que manipula la curva de respuesta de la señal eléctrica de la radio original. Es decir, internamente, no aquí con el ecualizador que os he mostrado, internamente la señal de graves, medios y agudos está modificada. Y el fabricante ha subido mucho los agudos para intentar hacer que el rango medio, que reproduce las vocales e instrumentos, realzarlo un poco para que tenga un poco más de brillo para intentar suplir las carencias que hay en la zona alta del agudo. Esto hace que suene muy metálico el medio y que no tenga cuerpo, suena muy a lata, por así decir. Este coche en el equipamiento básico tan solo tiene un altavoz de graves que va oculto detrás de la moqueta de la zona del copiloto. Es un grave tan solo de 6 pulgadas, no se aprecia para nada, no hay graves en el vehículo tampoco, y esto hace que al final, pues evidentemente una persona que le guste disfrutar de la música y de tener un buen sonido en el coche, pues este equipamiento no va a cumplir con sus expectativas. Y además se suma que nuestro cliente, que es una persona experimentada de haber llevado buenos equipos de audio, pues más razón todavía de tener el coche, de haberlo comprado y quererlo traer para mejorarlo.
darting were its red. At the screen door by his lemon tree, out here with the quick and the dead. Designer blinds above LA, frame the perfect view. It's gonna be another day of sun and shine. Bueno, pues estamos aquí ya escuchando ya el sistema de audio ya finalizado. Llevamos ya muchas horas de ajuste y ecualización. Respecto a cómo suena el sistema de audio, ya tenemos mucho más poder de entrega, de ataque, gracias a la amplificación. El sistema de audio original carecía totalmente de potencia, podíamos ponerlo prácticamente al máximo de volumen y no se apreciaba ni el único grave que tenía este vehículo. Ahora tenemos dos y ya el área del altavoz no es de 6 pulgadas, es de 8. Tenemos un grave muy bonito dentro del vehículo, más que suficiente para cualquier estilo musical. Los rangos medios que van en activo de la gama Signature de Bland Audio suenan muy definidos, muy analíticos, y a su vez los agudos. Tenemos los altavoces traseros de apoyo para mejorar las plazas traseras y para dar ese toque sutil, ligeramente envolvente, como le gusta también al cliente, y el subwoofer de una manera muy sutil lo hemos sintonizado para que esté dentro del vehículo y dé un grave con aún más profundidad y mucho más contorneado. Os voy a poner otra pista que utilizamos también con el equipamiento original para que veáis el gran cambio que hemos conseguido. Vamos para allá. I put a spell on you because you're mine. You better stop doing the things you do. I tell you, I ain't lying. I can't stand it, you're running around, no better daddy. I can't stand it, cause you bring me down. Oh, I put a spell on you because you're mine. Oh, no, no, no. Ahora sí que disfrutamos de lo que es el sonido estéreo, es decir, recreamos un escenario musical frente a nosotros y realizando un ajuste de fase, alineación de tiempo, lo que logramos es tener la vocal totalmente sólida en el centro del salpicadero, detrás del monitor, y luego el grave, los dos woofers que tenemos ocultos detrás de la moqueta, delante, conseguimos sintonizarlos para conseguir un grave muy contorneado y potente, pero a su vez elegante. Estos graves de Eton son los mejores altavoces que hemos probado hasta el día de hoy, y mira que hemos probado muchas marcas, y son los que mejor rendimiento y calidad de sonido ofrecen. Son ideales para realizar todo el sistema de audio de Eton, como normalmente lo realizamos, o para el que busca una configuración aún más adaptada, con componentes aún más altos de gama, realizarlo como lo hemos hecho ahora, ¿no? Rango medio y tweeter de otra marca y los woofer de Eton. El sonido es muy analítico, muy vivo, alegre, intenso y sobre todo muy detallado. Esto es lo bonito de los equipos de audio estéreo con procesador, que tienen potencia pero quedan relegada a un segundo plano, y lo que ante todo tenemos es una gran calidad y detalle. Respecto a los ajustes de ecualización y herramientas que hoy en día proliferan mucho, que son, por ejemplo, en el caso de Mosconi hay una herramienta que se llama Barney, que es una cabeza imita la cabeza de una persona que tiene un micrófono en el lado izquierdo y derecho, que por ahí capta el sonido. Son sistemas de medición automáticos que han venido muy bien, ya que las marcas de sonido, al ver que hay tan poca preparación en nuestro sector, y que los vehículos cada vez son más complejos y se requiere totalmente de un procesador y de herramienta, van creando estas marcas de sonido, tanto Mosconi, por ejemplo Helix también con un micrófono, JL Audio también con otro
aparato de medición que consta de varios micrófonos. Muchas marcas de sonido están creando sus propias herramientas de ajuste, también con un modo de medición automático, para ayudar así a los instaladores que realmente han tenido problemas a la hora de tener que mejorar un sistema de audio, o bien porque no han querido invertir en herramienta, o bien porque al final se dispone de poco tiempo para prepararse. Nosotros tenemos nuestros aparatos de medición universales, es decir, tenemos el sistema además de Barney, de Mosconi, el de Helix y de otras marcas, pero a su vez tenemos el nuestro propio, el cual es una interfaz de sonido con un software de medición que se llama Smart, que es universal, es uno de los el que más se utiliza en el ámbito profesional del sonido, y nosotros ahí escogemos cómo realmente realizar el ajuste. Utilizamos en este caso el aparato de medición de Barney para sacar unas conclusiones, como una primera toma de contacto de cómo va a sonar el equipo de audio, qué problemas acústicos puede tener, y de esta forma comenzamos leyendo a través del aparato de medición de Barney, que es la cabeza esta que tiene dos micrófonos, captando el sonido izquierdo y derecho. Vemos las imperfecciones que se crean dentro del habitáculo, pero al final dista mucho del resultado final que nosotros buscamos. ¿Por qué? Porque no existe un aparato de medición que hoy en día tenga la varita mágica y podamos darle al autoajuste y nos deje un sistema de audio perfecto. Puede servir como una solución para muchos talleres que hasta ahora no tenían sus aparatos de medición y han visto en este tipo de herramientas un gran valor para ellos poder realizar este tipo de instalaciones. Ahora bien, nosotros luego utilizamos, como comento, nuestros aparatos de medición y realizamos mediciones altavoz por altavoz, vemos la intensidad que necesita cada altavoz, su respuesta de frecuencia, cuál es la ideal entre el agudo, el rango medio y el woofer, y al final escuchamos el sistema de audio y terminamos todas las mediciones para lograr al final un sonido que sea natural y real, ya que al final un micrófono no puede captar el sonido como nosotros realmente lo escuchamos, y menos un sistema de medición que se basa en el autoajuste. Son grandes herramientas y buenas soluciones para facilitar nuestro trabajo cotidiano, como si tuviéramos un pequeño ayudante, pero al final tenemos que tener la capacidad de tener nuestra independencia total en el conocimiento de saber manejar un procesador y qué soluciones emplear a la hora de utilizar ese procesador para conseguir el mejor de los resultados. Como al cliente le gusta mucho el género del rock, sobre todo el rock clásico, ¿no? Vamos a estar en un intermedio, vamos a poner una pista de AC/DC, una pista muy dinámica, para que veáis lo bien que se comporta el sistema de sonido con estos géneros. Vamos para allá. Bueno, pues muy dinámico, como invita esta música, ¿no?, a llevarse un poquito con el volumen alto, la batería, guitarra, nada se entremezcla, todo suena muy intenso, muy detallado y con mucha energía. Esto es característico de los sistemas activos, ya que podemos amplificar cada altavoz de forma independiente. De esta forma le otorgamos a cada altavoz la potencia necesaria
para que trabaje de forma óptima, además de que cada canal tiene su potencia, tiene una potencia también diferente, ya que no escuchamos a la misma intensidad el altavoz izquierdo que el derecho. Y de esta forma también optimizamos aún mejor poniéndole retardos de tiempo a cada canal de forma independiente. Voy a poner ahora otra pista de Mike Oldfield. Pues sin más, me despido y nada, nos veremos en los próximos vídeos. Un fuerte abrazo a todos.